Buenas noches, este video es realizado como actividad 2 de la materia de seminario de investigación presentados por Jefferson Silva y Juan Manuel Cleves. Retomando los artículos seleccionados para la actividad 1, identificaremos la metodología utilizada en cada artículo y se observarán las diferencias y semejanzas entre ellos. Dentro de los tres artículos, que son el primero, características típicas de la vivienda en sectores de la población vulnerable en Bogotá, identificamos que se realizó una investigación cuantitativa y una investigación correlacional. En el segundo artículo, que es diseño del reforzamiento del edificio de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana de las Secciones de Cali, identificamos que se realizó una investigación cuantitativa y una investigación de campo. En el tercer artículo, que es patología estructural y funcional del edificio universitario, identificamos que se realizó una investigación cuantitativa y una investigación de campo. En el primer artículo, que son las características típicas de la vivienda en sectores de población vulnerable en Bogotá, definimos como metodología la investigación cuantitativa, porque la investigación cuantitativa busca cuantificar un fenómeno o problema. Se enfoca en preguntas como cuántas, con qué frecuencia y en qué medida. Los datos cuantitativos son numéricos, en cantidades medibles como la longitud, el tamaño, la cantidad, el precio y la duración. Los datos se pueden usar para confirmar o descartar una hipótesis. La investigación en este artículo es correlacional, dado que esta es un tipo de investigación no experimental, en la que los investigadores miden dos variables y establecen una relación. Estadísticas entre las mismas. Se plantea el problema. Se utilizaron variables cuantitativas. Estas provienen de estudios previos, las que se pueden decirse que son fuentes primarias. Se recolecta la información y los diferentes aportes se evalúan y se relacionan los resultados del número de eventos repetidos dentro de un margen de tiempo. Para este artículo, por ejemplo, se analizaron los tipos de técnicas utilizadas en la construcción, el tipo de cimentación y el suelo donde está construida la edificación. Las conclusiones de la investigación dejan ver el resultado del análisis de la información recolectada sin generar una solución al problema. En el artículo 2, que es el diseño y reforzamiento del edificio de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana de las Secciones de Cali, se define en su metodología como investigación cuantitativa, y para este artículo es investigación de campo. En este trabajo se abordaron técnicas de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos. Es el punto de partida del estudio. Surgen a partir de una dificultad, de una necesidad que precisa cubrirse. En la identificación del problema se aísla una situación particular de un conjunto de fenómenos concretos. Se trata de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. Con base a estos, el investigador hace la toma de decisiones y es el que va a generar resultados. Se recolecta la información existente como antecedentes. Estos son datos, conceptos o trabajos previos utilizados para juzgar e interpretar el problema, que en este artículo se utilizaron como base para la investigación. Se procede a verificar y recolección en campo. Estos permiten la organización de los datos extraídos de la realidad y la relación que existe entre estos y lo que se encuentra en la información previa. Los procedimientos a los que serán sometidos los datos de campo y la manera en la que serán presentados los datos obtenidos en el estudio serán la base para el análisis técnico que definirán la causa del problema y así generar las alternativas de la solución del mismo. Tercer artículo. Patología estructural y funcional del edificio universitario. Esta investigación también se define en su metodología como investigación cuantitativa y de campo. A diferencia del artículo anterior, en este no se cuenta con información preliminar, lo que permite hacer la investigación de manera autónoma y se siguen básicamente los mismos pasos que en el artículo anterior. En las investigaciones de campo también se emplean datos secundarios, los cuales pueden provenir de fuentes bibliográficas. En este tipo de investigación se genera un informe donde se plasma por escrito todo lo que aconteció durante la investigación. Es donde quedan asentados los conceptos, las observaciones,
realizadas y, por supuesto, los resultados obtenidos durante el estudio. En los cuadros comparativos vemos las características de cada artículo, las ventajas y las desventajas. Características del artículo 1. En este tipo de investigación se miden variables y se establecen una relación de estadísticas entre ellas. Las ventajas. Las variables escogidas son medidas sin tener que tomar o manipular datos, los cuales se dan como verdadero. Las desventajas. No se tiene control sobre el tipo de información que ha sido recolectada. El investigador no siempre tiene la oportunidad de elegir las variables que quiere estudiar. Las características del artículo 2. En la investigación de campo, los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual se les denomina primarios. Las ventajas. En esta investigación no se modifican ni manipulan variables. El investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. Las desventajas. Debe tomarse en cuenta la revisión de estudios previos según los alcances y límites. Se debe contar con los recursos materiales y financieros necesarios para realizar la investigación. Características del artículo 3. En la investigación de campo, los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual se les denomina primarios. En esta investigación no se modifican ni manipulan variables. El investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. Debe tomarse en cuenta la revisión de estudios previos según los alcances y límites. Se debe contar con los recursos materiales y financieros necesarios para realizar la investigación. Los aspectos: planteamiento del problema, estudios previos, análisis de la información previa, verificación de información previa, investigación de campo, análisis de campo, identificación de la causa del problema, resultados de la investigación y alternativas de diseño y solución. Ahí vemos que cada artículo tiene ese aspecto y cuál no. La bibliografía y